La Karen de la Asociación de Vecinos. Organizo una boda en mi patio, así que invité a la pandilla local de motociclistas. ¿Alguna vez te despiertas una mañana? Sales al frente de tu casa con una taza de café y te preguntas por qué tu césped parece haber estado en una selva tropical. Eso me pasó hace 3 semanas. El suelo estaba empapado, charcos por todas partes. Y la manguera estaba ligeramente tibia, como si la hubieran usado recientemente. Yo vivo solo, no tengo hijos, compañeros de cuarto, y gnomos de jardín que roben agua para sus aldeas subterráneas, solo yo. Mi café y aparentemente un césped que se riega solo. Al principio pensé que quizá el temporizador del aspersor automático estaba fallando, pero luego recordé que ni siquiera tengo aspersores, solo una manguera. Y fue entonces cuando comencé a notar otras cosas extrañas. La factura del agua había subido. O un poco. Había aumentado, como si estuviera llenando una piscina todas las noches, pero no lo estaba. Lo único que había en mi patio trasero era una planta de tomate muriéndose, y mi oxidada parrilla para barbacoa. Entonces, ¿a dónde se estaba yendo el agua? Empecé a preguntar aquí y allá. Bueno, todos mis vecinos eran bastante amables, excepto uno, Care. Y sí, en realidad se llamaba Care. Se había mudado así, a un par de meses, y de inmediato empezó a comportarse como la reina de la calle. O era la presidenta de la asociación de vecinos. Pero nadie lo hubiera adivinado, por la manera en que caminaba, con su portapapeles, inspeccionando los jardines de la gente, como si fuera la guardiana del paraíso. Había puesto quejas sobre el tono de verde de las contraventanas de un vecino, exigido que alguien cortara el césped más corto. Incluso le había dicho al cartero que estacionaba de forma demasiado agresiva frente a su buzón. Era una pesadilla. Pero aún así, o creí que llegara a robar hasta que lo vi. Era sábado, recién volvía del supermercado, y al estacionar mi coche en el camino de entrada, la descubrí con las manos en la masa. Ahí estaba, con su blusa floreada y un enorme sombrero de sol, arrastrando mi manguera por mi césped, como si fuera de ella. La conectó a una hidrolavadora portátil y empezó a limpiar su porche delantero. Sin vergüenza, sin permiso, sin preguntar. Simplemente ahí, robando mi agua a plena luz del día, como si ella pagara la factura. Me quedé sentado en el auto, mirando atónito. Ella alzó la vista. Me saludó con la mano como si fuéramos mejores amigos, y gritó: espero que no te moleste. Solo un enjuague rápido. Y siquiera me dio oportunidad de decir nada. Se dio la vuelta y siguió rociando. Me quedé allí agarrando el volante, decidiendo entre confrontarla o fingir que no había visto nada. Opté por lo segundo. Entré a mi casa y me quedé mirando el grifo, como si me hubiera traicionado. Más tarde ese día, fui a tocar su puerta con amabilidad. Le pregunté si necesitaba ayuda con su tubería de agua o algo así. Se rió y dijo: no. O no, solo me gusta más tu manguera. La presión del agua es increíble. Supuse que es de uso comunitario. De todos modos, ¿verdad? Uso comunitario. Casi me atraganto. La última vez que revisé, mi casa no era una comuna, y el agua no caía de dioses de la lluvia. La estaba pagando yo. Le dije con firmeza, aunque con cortesía, que no me agradaba que usara mi manguera sin preguntar. Ella sonrió, ladeó la cabeza y dijo: bueno. Estoy segura de que la asociación de vecinos no se molestará. Se supone que todos debemos compartir y ser buenos vecinos. Luego cerró la puerta. Así de simple. Conversación terminada ahora. Sobre mí no soy de confrontaciones. O grito, no escalo conflictos. Resuelvo problemas. Así que decidí ir por los canales adecuados. Envié un correo electrónico a la asociación de vecinos. Con fotos expliqué la situación. Adjunté mi factura de agua y pedí aclaración sobre esa supuesta política de propiedad comunitaria. Unos días después, recibí respuesta. Decía, cito: gracias por su preocupación. Por el momento, animamos a todos los vecinos a resolver disputas menores de manera amistosa, sin intervención de la asociación de vecinos. Eso, en lenguaje de la asociación de vecinos, significa arréglatelas tú mismo. Así que lo intenté de nuevo. Compré un candado para la manguera. Algo simple. Karen no podría usar lo que no podía acceder.
Problema resuelto. Cierto error. A la mañana siguiente, el candado había desaparecido. O estaba abierto. Sino desaparecido por completo. Cortado limpiamente. Alguien había usado cizallas para metal en mi candado de la manguera. Me quedé mirando el metal cortado, como si estuviera en la escena de un crime. Incluso busqué huellas digitales. Aunque no sabría qué hacer con ellas. En mi interior, sabía exactamente quién lo había hecho. Y efectivamente, al otro lado de la calle, Karen estaba allí otra vez, usando la manguera para lavar su SUV, como si estuviera en un comercial. El agua volaba por todas partes, como si fuera gratis, como si no saliera de mi cartera. La confronté de nuevo, esta vez con menos amabilidad. Le pregunté por el candado. Ella dijo: esa cosa era un peligro de seguridad. Alguien podría tropezarse. Me encargué de eso. Luego sonrió, se acomodó el cabello y continuó, restregando sus llantas. O lo podía creer. Regresé a mi casa, me senté y me quedé mirando la pared por 10 minutos. La asociación de vecinos no ayudaría. Karen era intocable. Y ahora yo estaba financiando los tratamientos de spa para su casa y su auto. Fue entonces cuando tuve la idea de instalar una cámara. O una grande. Solo una pequeña cámara de seguridad, activada por movimiento, escondida bajo la canaleta cerca del grifo. Si no podía detenerla, al menos podría documentarla. Pero tal vez entonces la asociación de vecinos me tomaría en serio. O tal vez, solo tal vez, captaría algo tan atroz que Internet se encargaría de ella por mí. Porque si hay algo que a la gente en línea le encanta, es atrapar a un ladrón con derecho en alta definición. 2 días después, tenía las imágenes nítidas y claras. Karen, metiéndose en mi patio como una villana de caricatura. Arrastrando la manguera, con la misma sonrisa arrogante que llevaba todos los días. Y lo mejor de todo, la usaba para regar sus plantas, llenar una piscina inflable y luego bañar a su perro. Todo antes de que yo me despertara. Era todo un show de Karen y tenía cada segundo grabado. Lo publiqué en un foro local del vecindario, con el título: Vecina me roba el agua todas las mañanas. El video explotó. La gente estaba indignada. Algunos se reía. Otros ofrecían consejos. Un tipo incluso me envió un enlace a un aspersor, activado por movimiento para rociar intrusos. Pero lo mejor de todo, Karen LVIO, supe que lo vio porque a la mañana siguiente, tocó a mi puerta. Sin sombrero de sol. Sin sonrisa, solo furia. Dijo que estaba violando su privacidad, amenazando su reputación y creando un ambiente hostil. Le dije que era ella quien violaba mi propiedad, robaba mi agua y creaba una carga económica. Ella resopló, cruzó los brazos y dijo: la cosa más tonta que he escuchado en mi vida. Haz algo al respecto. Te reto. Y en ese momento, todo cambió. Ese reto encendió un fuego en mí que ni siquiera sabía que tenía. Porque iba a hacer algo al respecto. Algo que ella jamás vería venir. Algo que nunca olvidaría. Si Karen quería agua, iba a conseguir agua. A la mañana siguiente, me desperté con otra mentalidad. Se acabó ser el vecino amable. Se acabaron los correos a la asociación de vecinos. Se acabaron los candados. Karen me había retado y yo pensaba tomarle la palabra. Haría algo que lamentaría cada vez que abriera un grifo. Pero la venganza necesita planificación. Y no pensaba ir a lo loco. Primero quería ver hasta dónde llegaría. Ella solo usaba la manguera cuando yo no estaba en casa. O era lo bastante descarada para robar agua. Bajo cualquier circunstancia. Tomé un día libre del trabajo y me quedé en casa, con las persianas cerradas, mi café en mano, solo observando. Y efectivamente, alrededor de las 10:30 de la mañana, oí el suave siseo del grifo abriéndose y la manguera arrastrándose por mi patio. Asomé la vista por la persiana. Ahí estaba otra vez, con pantalones de yoga y expresión engreída, rociando su entrada de autos, como si fuera su autolavado personal. Esta vez salí afuera, teléfono en mano, fingiendo que escribía mensajes de texto. Ella me vio, dudó medio segundo, y luego siguió como si yo no existiera.
O dije nada, solo grabé. Ella ni se inmutó. Era como si quisiera demostrar que no podía detenerla, que mis quejas, mis cámaras y mis advertencias no significaban nada. Cuando terminó, agitó la manguera hacia mí y dijo: ¿ves? Funciona de maravilla. Deberías darme las gracias por mantenerla en forma. Forcé una sonrisa. Regresé dentro y revisé el video otra vez. Y siquiera tuve que hacer zoom. La imagen era clara, directa e incriminatoria. Pero aún así, ya sabía que la asociación de vecinos no haría nada. Intenté ese camino. Era hora de una justicia diferente. Esa tarde subí la nueva grabación al grupo de Facebook del vecindario. Esta vez con un título más llamativo. La Karen local convierte la manguera de su vecino en parque acuático personal. En cuestión de horas, los comentarios llovía. Todos tenían una historia de Karen. Pero la mía tocó un nervio. La gente se reía. La criticaba, sugería castigos ridículos. Y unos pocos daban consejos legales. Algunos estaban furiosos, porque la asociación de vecinos no hacía nada. El video se compartió más allá del grupo del vecindario. Llegó a Reddit. Llegó a YouTube, gente de otros estados. Etiquetaba a sus conocidos diciendo Karen. A ella se enteró. Lo supe porque a la mañana siguiente se plantó en su jardín con 2 miembros de la junta de la asociación de vecinos, señalando mi casa. La observé desde la ventana, mientras actuaba como la víctima. La vi haciendo gestos dramáticos, incluso fingiendo secarse una lágrima. Unas horas después, encontré en mi buzón una carta formal de amonestación de la asociación de vecinos por vigilancia no autorizada y comportamiento hostil hacia una residente. Casi me reí. Comportamiento hostil. Y siquiera había levantado la voz. Estaban más molestos por mis grabaciones que por el robo de agua. Así que ahí estaba. Había terminado de jugar según sus reglas. Si el sistema no me ayudaba, haría mi propio sistema. Empecé a reflexionar. Pensé en alarmas, letreros falsos, bromas, pero nada parecía suficiente. Quería algo poético. Algo que le dejara una marca. O solo un desastre. Entonces el destino me dio la oportunidad perfecta. Iba conduciendo cerca de una obra en construcción, en las afueras del vecindario, y vi a un equipo instalando un tanque temporal de aguas residuales. O uno normal. Era industrial, de esos que usan para sanitarios, portátiles y contención de desechos. Y se me ocurrió una idea terrible, brillante y satisfactoria. Me detuve y entablé conversación con uno de los obreros. Le hice preguntas casuales. Le dije que era dueño de una casa y tenía problemas de drenaje y que quizá necesitaría un tanque similar para un experimento de irrigación. Se rió, pero fue amable, y tras un rato de charla, le di un poco de dinero para que me dejara acceder al tanque. Una sola noche. Estrictamente con fines de prueba. Él aceptó encogiéndose de hombros. Y dijo que, mientras no tocara la bomba, o le importaba lo que hiciera, era todo lo que necesitaba. Al llegar a casa, saqué mi caja de herramientas. Construí un pequeño adaptador que conectaba la llave de paso al grifo, con una segunda manguera que pasaba bajo tierra, y detrás de unos arbustos, directamente al tanque de aguas residuales. Era perfecto. El aspecto exterior de mi manguera seguía siendo totalmente normal. Pero cuando alguien la abría, esperando agua limpia y apreció, se llevaría una sorpresa. Una sorpresa marrón, maloliente y inolvidable. Lo probé una vez para asegurarme de que funcionaba, usando una línea separada y un cubo sellado. Los resultados fueron exactamente los que esperaba. El olor por sí solo habría noqueado a un caballo. Ahora solo tenía que esperar. Instalé toda una noche en secreto. Y me aseguré de que las cámaras estuvieran grabando. Dejé la manguera principal, donde Karen siempre la encontraba. El cebo era perfecto. La trampa estaba armada. Y tal como esperaba. A la mañana siguiente, alrededor de las 10:30, la oí el familiar siseo de la llave abriéndose. Tomé mi teléfono y abrí la transmisión de la cámara. Allí estaba ella, arrastrándola de nuevo por el patio, sin siquiera mirar alrededor. Esta vez estaba tan segura, tan convencida de su derecho, que ni se molestó en esconderse.
Luego conectó la manguera a un nuevo aspersor giratorio, de esos que giran en un amplio círculo, y lo colocó en el centro de su césped. Luego abrió la llave de paso. Al principio salió lento. Un sonido de gorgoteo. Un chisporroteo. Ella ladeó la cabeza confundida. Luego ocurrió. Un chorro de líquido espeso, oscuro y fétido. Salió disparado en un amplio arco, rociando su césped, su patio y lo mejor de todo, sus muebles de mimbre blanco. El aspersor giró una vez. 2 veces, en la tercera rotación. Ella gritaba. Gritaba tan fuerte que la oía a través de la pared. Corrió hacia la llave, resbalando en el césped, mientras se convertía en un pantano apestoso. Los vecinos empezaron a asomarse. Algunos se quedaron boquiabiertos. Un hombre dejó caer su café. Alguien empezó a grabar. Karen forcejeó con la manguera, como si fuera una serpiente que intentaba matarla. La arrancó del aspersor, o sin antes recibir otro chorro de aguas residuales en las piernas. Terminó empapada gritando, tosiendo y lo mejor. Había testigos reales que lo habían visto todo. Yo lo miré todo en la pantalla, saboreando cada segundo. Eso no era solo venganza, era arte. Más tarde ese día, salí como si nada, fingiendo revisar mi correo. Ella me vio y estalló. Se acercó hecha una furia, todavía con las sandalias arruinadas y cubierta de lodo, gritando sobre demandas, riesgos biológicos y amenazas. O dije nada, simplemente sonreí y le dije: y tú me dijiste que hiciera algo al respecto. Y lo hice. Su rostro enrojeció. Luego se puso verde y luego otra vez rojo. Se dio la vuelta con rabia, gritando que llamaría a la asociación de vecinos. La saludé con la mano y dije: Care, asegúrate de decirles que esta vez el agua no fue robada. Esa noche subí el video y en cuestión de horas reventó internet. Karen era ahora oficialmente famosa. Y no en un buen sentido. Al día siguiente todo mi vecindario había cambiado. La gente ya no susurraba. Ahora se reía abiertamente. Desde el momento en que el espectáculo del aspersor de aguas residuales de Care se difundió en línea, su reputación se desplomó tan rápido que pudo haber roto el pavimento al caer. El video se extendió como la pólvora, especialmente después de que alguien le añadió música dramática y zoom en cámara lenta de su reacción. Yo no lo había subido personalmente. Esta vez lo hizo otra persona. Probablemente un vecino que lo vio en directo. Se notaba por el ángulo. Fue filmado desde un balcón de enfrente. En 12 horas el clip llegó a Reddit, TikTok e incluso a grupos de Facebook de mamás, con títulos como Cuando las Karens reciben su merecido y la justicia del vecindario en su máxima expresión. Pero por satisfactorio que fuera, el estallido público no había terminado. Verás lo del alcantarillado. Fue solo la fase 1. Funcionó de maravilla, sin duda, pero Karen no era de las que aprenden de sus errores. Si acaso el desastre solo había hecho saltar sus instintos de represalia. Sabía que su silencio no duraría. Y tenía razón. Esa tarde un sobre, con aspecto muy oficial, apareció en mi puerta. Dentro había una carta impresa en mayúsculas, llena de palabras legales y amenazas vacías. Me acusaba de sabotaje intencional, de poner en peligro a terceros y de agresión biológica. Incluso afirmaba que su perro se había enfermado por el incidente, aunque en mis videos se veía claramente que el animal y se acercaba a la zona de la rociada. Casi sentí lástima por el abogado que pudiera haber contratado, porque cualquiera que leyera la historia completa se reiría en su cara. Pero me lo tomé en serio. En cierto modo, confirmaba lo que ya sabía. Karen no se detendría. Así que empecé a preparar la fase 2. Otra broma. Algo más inteligente. Algo definitivo. La caída total. Primero reforcé mi sistema de cámaras. Añadí 2 sensores de movimiento más en los costados de la casa. Y uno encima de la llave de paso, oculto dentro de una casita para pájaros falsa. Quería una vista de 360 grados de todo, por si ella se volvía más astuta. Después volví a la obra en construcción, solo para agradecer a los trabajadores y ofrecerles pizza,
por mi cuenta. Mantenerlos contentos significaba mantener acceso al tanque de aguas residuales al menos un poco más. Ellos pensaban que estaba probando flujos de fertilizante. Yo no los corregí. En casa mejoré el sistema de la manguera. La primera versión la había conectado manualmente, y requería un timing cuidadoso. Esta vez añadí un interruptor remoto. Dentro de mi garaje, controlaba una válvula divisoria, que podía alternar entre el flujo de agua normal y el del tanque de aguas residuales. Era imperceptible. Fluido y estaba enterrado bajo tierra con césped fresco por encima. Era un exceso, pero no quería correr riesgos. Si Karen se atrevía a usarla de nuevo, nunca sabría qué tipo de agua saldría. Era como la ruleta rusa, pero con una manguera. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Karen desapareció. O literalmente, seguía viviendo enfrente. Pero no salió de su casa en 2 días. Las cortinas permanecieron cerradas. El coche sin moverse. El jardín descuidado. Sin robo de agua. Sin gritos, sin rondas. Con su portapapeles. Era inquietante, como la calma antes del huracán. Y como era de esperarse. Al tercer día llegó la tormenta. Un aviso de la asociación de vecinos llegó a mi puerta. Esta vez no era una advertencia, sino una multa. Una multa real. Decía que había violado protocolos de salud comunitaria y creado intencionalmente un entorno peligroso para una residente. La cantidad $600. Me quedé mirando el papel sin dar crédito. Llamé a la oficina de la asociación de vecinos. Exigí explicaciones. Y me pasaron con 3 miembros diferentes de la junta. Finalmente alguien admitió que Karen había presentado una queja formal, con evidencia fotográfica, y 2 supuestos testigos, que aseguraban que yo la había amenazado con un ataque químico. Ni siquiera pude reír. Era demasiado absurdo. Ofrecí mostrarles todas mis grabaciones de las cámaras, con fecha y hora, e incluso la documentación de la obra, que demostraba que la manguera se conectó únicamente en mi propiedad. Dijeron que lo revisaría en la siguiente reunión de la junta. Esa reunión, por cierto, estaba programada para el mes siguiente. Era una trampa. Karen sabía perfectamente cómo funcionaba la asociación de vecinos, lenta, burocrática y fácil de manipular. Estaba usando el sistema como su escudo personal. Pero cometió un error. Suponía que yo dejaría pasar el asunto, que pagaría la multa, o esperaría en silencio a que me exonerara. O sabía que, mientras ella se escondía tras el papeleo, yo estaba investigando más. Durante los siguientes días, hice mi tarea. Revisé registros públicos. Busqué en los estatutos de la asociación de vecinos. Incluso visité la oficina del secretario del condado. O era obsesión, era meticulosidad. Y lo encontré. Una pequeña cláusula en las normas de la asociación, sección las 4 y 12b. Cualquier propietario que sea sorprendido entrando sin permiso en la propiedad de otro residente, especialmente para el uso de servicios públicos, estará sujeto a investigación inmediata, multas y posible expulsión de los beneficios de la asociación de vecinos. Ahí estaba el boleto dorado. Karen había entrado a mi propiedad incontables veces. Tenía pruebas en video. Tenía registros de tiempo. Tenía testigos, a diferencia de ella. Imprimí todo, lo engrapé en un paquete gordo y mandé copias. O solo a la asociación de vecinos, sino también a algunos residentes que se habían quejado de Karen. En el pasado no inicié una guerra. Inicié una rebelión. En 2 días, un vecino llamó a mi puerta. Era un tipo de voz suave llamado Gle, que vivía 2 casas más allá. Me dijo que estaba harto de Karen, desde que ella se quejó de que su hamaca en el patio trasero era demasiado colorida. Me dio las gracias por exponerla. Luego se sumó otro vecino y otro más. Karen se había ganado enemigos en todas partes. Yo solo había encendido la mecha pronto. Toda la calle estaba alborotada. La gente comparaba historias, compartía notas, y pasaba los videos como si fueran cromos. Coleccionables. Yo ya no tenía que mover un dedo. Karen había pasado meses actuando como la reina de la cuadra, y ahora su reino se revelaba. La pieza final cayó cuando alguien filtró una grabación de una reunión privada de la asociación de vecinos, donde Karen intentaba manipular a la junta.
Su voz era inconfundible y su tono, tan engreído como siempre. Terminaba gritando que la perseguían vecinos envidiosos, que no podían soportar a una mujer fuerte. Ese audio, combinado con el video del aspersor de aguas residuales, creó la tormenta perfecta. Karen salió de su casa 2 días después, con gafas de sol, sin maquillaje y visiblemente alterada. O gritó no robó agua. Solo subió a su coche y se fue sin mirar a nadie. Por primera vez en semanas, la calle se sentía en paz, tranquila como antes de que ella llegara. Pero no era tan ingenua como para pensar que todo había terminado. Gente como Karen no desaparece. Se retira, se reagrupa y planea su siguiente movimiento. Por eso dejé el interruptor remoto instalado. Por eso seguí con las cámaras encendidas día y noche. Por si algún día decidía intentarlo de nuevo, yo estaría listo. Porque ya no era solo agua. Eran mis límites. Y Karen había aprendido que los míos tenían consecuencias. Pasaron 3 días en un silencio extraño. La casa de Karen parecía en cuarentena. Sin autos en la entrada. Sin música en el patio. Sin una manguera serpenteando por mi césped. Como un ladrón nocturno. Casi parecía demasiado tranquilo. Como una trampa. Conociendo a Karen, sabía que no estaba lamiéndose las heridas para después rendirse. Era de las que no soportan perder el control. Y tras aquel incidente de las aguas residuales, lo había perdido todo. Su dignidad, su Porsche impecable y su reinado como reina del cool. De aceite a C. Así que, cuando escuché un golpe en mi puerta pasado el mediodía, ni siquiera me inmuté. Ya sabía que sería ella. Lo que no esperaba era que trajera refuerzos. A su lado en mi Porsche había 2 miembros de la junta de la asociación de vecinos. Uno un portapapeles y otro con una carpeta. Karen vestida como si fuera un drama judicial. Mantenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada y la mirada clavada en mí. Como si practicara un discurso de victoria. En su cabeza el del portapapeles. Carraspeó y dijo que estaban allí para discutir una disputa de propiedad que escalaba. Y un posible incidente biológico peligroso. Les pregunté si querían pasar, pero Karen espetó que no se sentía segura. Entrando a mi casa, me reí por dentro. Porque sabía lo que era en realidad. Su último intento de pintarse como víctima. Me entregaron una queja formal de 3 páginas, llena de lenguaje exagerado. Karen afirmaba que yo había armado con intención un sistema de aguas residuales, que había creado un peligro ambiental y que estaba sufriendo angustia emocional, por lo que describía como una campaña de humillación pública orquestada. Incluso afirmó que el heredero se había metido en los cimientos de su casa, lo cual me hizo preguntarme si entendía algo de tuberías. Los dejé hablar, asintiendo de vez en cuando, esperando el momento que sabía que llegaría. Y llegó Karen. Exigió que yo pagara la limpieza de su césped, y su Porsche, que me disculpara formalmente, y que asistiera a una sesión de resolución de conflictos, organizada por la Asociación de Vecinos. En cuanto terminó de leer su lista de demandas ridículas, levanté un dedo y dije que tenía algo que mostrarles. Agarré mi carpeta de pruebas impresas y se las di. Estaba todo grabaciones con fecha y hora de Karen entrando sin permiso a mi propiedad, en múltiples ocasiones, siempre llevándose mi manguera. Incluí facturas de agua, capturas de pantalla de publicaciones del vecindario, incluso una lista de otros vecinos que se habían quejado de ella en el último año. Y luego les mostré el estatuto de la Asociación de Vecinos, que violó claramente. Resaltado con un rotulador neo. Intrusión en propiedad ajena con uso de servicios públicos sin consentimiento. El hombre del portapapeles se tomó su tiempo leyendo. Karen se puso pálida mientras él pasaba las páginas. El otro miembro de la junta se inclinó. Susurró algo y de pronto la atmósfera cambió. Karen empezó a interrumpir, diciendo que los videos estaban manipulados, que yo la acosaba, que había creado un ambiente hostil mucho antes de lo de la manguera. Pero no le creyeron. Los miembros de la junta dijeron que necesitaban tiempo para revisar todo el material y convocarían una reunión extraordinaria. Dentro de la semana, Karen protestó.
diciendo que merecía medidas inmediatas. Pero esta vez le ignoraron. En cuanto se fueron, Karen se volvió hacia mí por última vez. Su voz era más baja, más cortante, casi temblorosa. Dijo que se aseguraría de que todo supiera. El tipo de persona que yo era. Le dije que ya lo sabía. Con eso se marchó a su casa, refunfuñando algo ininteligible. Esa noche publiqué en el mismo foro del vecindario un resumen tranquilo, con base en hechos de lo sucedido. Sin sarcasmos ni exageraciones. Solo dije la verdad. Cómo ella entró a mi propiedad. Cómo usó mi agua. Cómo traté de ir por la vía de la asociación de vecinos. Y cómo defendí mi propiedad cuando el sistema falló. La respuesta fue enorme. La gente se puso de mi lado, compartiendo otra vez sus historias de Kare. Un vecino incluso se ofreció a cortarme el césped gratis, en señal de agradecimiento por enfrentarla. Otro dejó un pie recién horneado en mi puerta, con una nota que decía: "Eres una leyenda". 2 días después se llevó a cabo la reunión especial de la Asociación de Vecinos. O fue pública. Pero las noticias corrieron rápido. Karen llegó con papeles impresos y una carpeta llena de supuestas amenazas legales contra ella. Pero todo se vino abajo ante la contundencia de las pruebas. La Junta revisó mis grabaciones, revisó los estatutos y emitió una advertencia oficial contra Kare. Le impusieron una multa de $500 por múltiples violaciones de intrusión y le advirtieron de que futuros incidentes podrían resultar en la suspensión de sus privilegios en la asociación de vecinos. O se disculparon conmigo directamente. Pero se notaba que estaban retractándose de su apoyo inicial hacia ella. Kare se había convertido en una carga que ya no podía protegerlo mejor. Sus seguidores la abandonaron. El miembro de la Junta, que antes la defendía en silencio, renunció la semana siguiente. Karen, antes la autoproclamada sheriff del vecindario, salió a pasear a su perro con la cabeza baja, sin cruzar la mirada con nadie. Su camino de entrada permanecía seco, su porche sucio y la manguera. Nunca la volvió a tocar. Pero aún así no había terminado. Karen hizo un último movimiento patético. Puso una queja en la ciudad, alegando que yo había instalado, ilegalmente, una conexión de aguas residuales en mi patio. Vino un inspector, quien, después de revisar el sistema y reírse por 5 minutos seguidos, me dijo que no había ninguna infracción. La manguera no era permanente. O existía violación alguna. Incluso me dijo en confianza que ojalá más gente resolviera problemas con tanta creatividad. Le ofrecí una botella de agua. La rechazó bromeando. Solo si no es de esa manguera. Para entonces, mi video había superado los 4 millones de reproducciones. En línea la gente pedía entrevistas. Un tipo me preguntó si consideraría vender camisetas con la frase "House Justice, justicia de la manguera". Mis vecinos me trataban como a un héroe local. Pero no me sentía heroico, me sentía aliviado. Finalmente, tras semanas de locura, tenía paz y aún así. Parte de mí seguía alerta. Porque la gente como Karen no desaparece. Se reagrupa, espera. Busca nuevas formas de atacar. Así que dejé activa la válvula remota. Dejé el sistema de cámaras encendido. Incluso coloqué una nueva manguera. Reluciente y tentadora. Enrollada como una trampa. Lista para activarse. O porque creyera que volvería a intentarlo. Sino porque si lo hacía, estaría preparado. Porque ahora todo el vecindario sabía una cosa con certeza. Si Karen volvía por mi manguera, más le valía llevar una fregona. Había pasado casi un mes desde que la tormenta de aguas residuales azotó el reino de Kare. Su casa, que antes era el epicentro de quejas y consejos o solicitados, permanecía como un monumento, olvidado a la tiranía suburbana. Las luces del porche se apagaban por la noche. Las cortinas estaban cerradas a cal y canto. Y ni una sola vez sus zapatos volvieron a pisar mi césped. La manguera yacía enrollada, en paz, sin que nadie la tocara, brillando bajo el sol como un guerrero retirado, que había visto la batalla y ganado su descanso. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, mis mañanas eran tranquilas, hada de picos en la factura del agua.
Nada de discusiones por una simple manguera de jardín. Y nada de sentirme como un intruso en mi propia casa. La vida volvía a la normalidad. O algo parecido. Ahora los vecinos me saludaban con sonrisas. O simples saludos de compromiso. Sino muestras auténticas de reconocimiento. Gente que antes miraba hacia otro lado cuando Care pasaba ahora se detenía con gusto a platicar conmigo. Glenn, el de la hamaca. Hasta me invitó a una barbacoa en su patio. Y alguien dejó en mi puerta, de forma anónima, una boquilla dorada para manguera. Como un trofeo. Sin nota, sin nombre. Solo un saludo silencioso, de alguien que entendió la justicia poética. Mientras tanto, en internet la historia había cobrado vida propia. El video seguía ganando repercusión. Salían memes. La gente agregaba sus propias historias de Care. Al lado de la mía, un tipo compuso una canción parodia, usando la escena de la rociada de aguas residuales, en cámara lenta, acompañada de música de ópera dramática. Alguien más creó una animación estilo cómic, relatando el suceso, con versiones caricaturescas de Karen y de mí. Cada pocos días recibía otro mensaje de un desconocido, en alguna parte del mundo, diciendo: gracias por enfrentar el caos, de la asociación de vecinos. O contando cómo mi historia los inspiró a enfrentarse, por fin, a su propio tirano del vecindario. Yo no busqué la fama, pero no voy a mentir, se sentía bien. Aún así jamás bajé la guardia del todo. Karen se había vuelto silenciosa. Pero el silencio no significa rendición. Significa que se está preparando. Una tarde justo después de la puesta del sol, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. O tenía sello ni nombre. Solo una hoja de papel doblada cuidadosamente. Dentro había una nota escrita a mano. Puede que hayas ganado esta vez, pero este vecindario no será tuyo para siempre. Regresaré más fuerte. La caligrafía era inconfundible. La misma cursiva, llena de ira, que había visto en cada formulario de queja que ella presentaba. Me reí no porque me hiciera gracia, sino porque era exactamente lo que ella haría: dramática, vaga y totalmente ineficaz. Al día siguiente, un camión de mudanzas apareció frente a su casa. Sin aviso, sin despedidas. Solo obreros embalando sus macetas, sus muebles de exterior, y ese horroroso flamenco rosa que solía tener junto al buzón. O dijo una sola palabra a nadie. Simplemente desapareció. Su casa salió a la venta al final de esa semana. Y en unos días la compró una pareja joven con un niño pequeño. Se presentaron el primer día. Trajeron galletas y me preguntaron amablemente si estaba bien usar su propia toma de agua. Casi me puse a llorar de la anormalidad. Pero la historia no terminó ahí. Una semana más tarde, recibí un correo electrónico de un tipo llamado Debbie. Vivía en otro vecindario al otro lado de la ciudad. Y de alguna manera, Karen había terminado siendo su nueva vecina. Por supuesto, no tardó en meterse en su rutina habitual. Primero, se quejó de que los carillones de viento de alguien sonaban demasiado fuerte. Luego de que un gato osara caminar por sus escaleras. Y finalmente, Agárrate fue vista arrastrando la manguera de otro vecino por el césped para lavar su auto. Devin me encontró gracias al video viral y me preguntó si tenía algún consejo para lidiar con ella. Le conté todo. Le mandé los planos del sistema de la válvula. Le recomendé las marcas de cámaras que usé. Incluso le envié un documento que redacté llamado Protocolo de Defensa contra Care. Me respondió con 3 palabras. Esta es la guerra. O supe nada de él durante unos días. Pero cuando me escribió de nuevo, fue glorioso. Devin había tomado mi idea y la había llevado más lejos. En vez de aguas residuales, usó una mezcla de compost, líquido y fertilizante caducado. Completamente natural, pero con un olor horroroso. Karen volvió a ser rociada, solo que esta vez en presencia de un grupo de niños, jugando en sus patinetas. El metraje no era tan claro como el mío, pero era divertidísimo. Ella gritó, resbaló y cayó sobre sus rosales. El video se subió a internet, y en 48 horas la gente lo llamaba la venganza de Care. Parte 2. La saga continuaba. Y me di cuenta de algo divertido y a la vez inquietante.
Karen no era solo un problema. Era un circo ambulante de derecho propio que infectaba cada asociación de vecinos que tocaba. Pero ahora, gracias a Internet, cada vez que ella atacaba, alguien estaba listo para contraatacar. Tras eso, decidí darle un uso productivo a la experiencia. Abrí un pequeño blog donde escribí sobre encuentros ridículos con la asociación de vecinos, drama en el vecindario y situaciones absurdas en los suburbios. O mencioné nombres directamente. Pero todos sabían quién era la reina de la manguera. Convertí las grabaciones en una miniserie, añadiendo historias anónimas que me enviaban otros. Creció más rápido de lo que esperaba. La gente estaba harta de que la pisoteara en su propia casa, y de algún modo, mi guerra del agua se convirtió en la bandera bajo la que podían alzarse. Incluso empecé a vender algunas camisetas graciosas, con lemas como House Before Bros o Justus Flows. Pero a pesar de todo eso, mi parte favorita de toda la odisea, o fueron las visitas, los mensajes ni la satisfacción de ver a Kare empapada en su propia porquería. Fue algo más sencillo. Una tarde estaba en mi patio trasero podando unos setos, cuando oí risas. Risas de verdad. Fuertes y despreocupadas. Eran la nueva pareja que se mudó a la casa de Kare, persiguiendo a su niño alrededor de un aspersor que habían colocado en su propio césped, con su propia manguera. El niño chillaba de felicidad. Los padres reían. Y nadie robaba agua ni ponía multas. Eso era la verdadera victoria. O la venganza. Y las reproducciones. Sino la paz, que el vecindario volviera a ser un lugar donde la gente respeta el espacio del otro. Donde lo único que sale de una manguera es agua. O guerra. Mientras estaba allí con mi manguera en la mano, pensé en todo el caos que un simple tubo de plástico y algo de presión de agua había causado. ¿Quién hubiera imaginado que una manguera de jardín podía derrumbar una estructura, de poder desenmascarar a una tirana y unir a toda una calle de desconocidos? Era ridículo, poético y perfecto. Abrí el grifo. Dejé que la manguera cobrara vida. Y regué mi planta de tomate, como antes, en paz. Sin espectadores. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a estar en casa. Suscríbete y comparte para más historias como es.